Después de que la mujer transmigrada robara mi cuerpo, se acomodó con complacencia en su papel de hija mayor de la mansión del general. Sin embargo, al tercer día, mi madre la encerró en la habitación oscura. Tras atormentarla durante un mes, la mujer transmigrada gritó histérica, lunática. ¿Cómo sabías que no era tu hija? Mi madre soltó una risita siniestra. Tu tono al llamarme madre era extraño. Mi alma quedó suspendida en el aire mientras veía a mi madre resoplar con frialdad. Mi hija jamás me llamaría con tanta dulzura. La mujer transmigrada me miró furiosa. ¿Por qué no? Aunque no sea ella, soy obediente e inteligente. ¿Qué tiene de malo que me reconozcan? Puedo darle una gloria sin igual a la mansión del general. ¿A quién le importa eso? Mi madre se burló. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para leer historias maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. ¿Quién iba a pensar que una simple siesta me expulsaría de mi propio cuerpo? Mi alma flota ingrávida en el aire mientras mi cuerpo, sentado frente al espejo de bronce, se cubre el rostro con las manos y dice, me gusta este nuevo cuerpo. Intenté desesperadamente expulsar el alma desconocida que lo habitaba, pero me di cuenta de que ni siquiera podía tocar mi propia forma, el alma ajena parecía capaz de verme. A través del espejo de bronce su mirada se posó con precisión en mi rostro. He viajado desde el siglo XXI, dijo, y usaré tu cuerpo para lograr algo supremo. Deberías estar agradecido, dijo, ignorándome y saliendo directamente. Para mi tristeza, descubrí que mi alma ni siquiera podía alejarse demasiado del cuerpo, obligada a dejarse llevar mientras se alejaba. La criada de afuera hizo una reverencia respetuosa. Señorita, la hora del té está preparada. La mujer transmigrada extendió la mano de repente, usando mi cuerpo para ayudar a la sirvienta a levantarse. Eres Taufu, ¿verdad? No tienes por qué inclinarte ante mí, somos iguales. La sirvienta se quedó paralizada, pero enseguida se arrodilló. Esta humilde sirvienta no se atrevería, dijo la mujer transmigrada con una leve risita. ¡Qué sociedad tan opresiva! No importa, aún hay tiempo. Lo cambiaré todo. Me arrastraron fuera del patio mientras la mujer transmigrada me susurraba, mira a tus jóvenes herederas, nacidas en una buena familia, y aún así te atreves a dar órdenes. Ya verás, te mostraré lo que significa la verdadera igualdad y lo que significa ser la favorita del grupo. Sus palabras me parecieron extrañamente contradictorias. Si todos fuéramos iguales, ¿cómo podría existir la idea de ser favorecido? El concepto mismo de favor implica condescendencia de los de arriba hacia los de abajo. Una vez que te lo haya quitado todo, te desvanecerás como humo. Valora el poco tiempo que te queda. Con luz unos pasos más allá, entró en el patio de mi padre. Mi padre, el señor Gemay, ostentaba el 8º rango de compilador, un funcionario civil encargado de recopilar registros históricos en la Academia Imperial. En ese momento mi padre estaba sentado bajo un árbol tocando el lin. Al terminar la melodía, la viajera del tiempo comenzó a aplaudir. Mi padre frunció el ceño y la miró. No pude evitar sentirme un poco satisfecho. Mi padre siempre era el más serio, exigiéndome los más altos estándares en cada aspecto de la vida diaria. Esta viajera del tiempo probablemente lo había enfadado, pero antes de que mi padre pudiera hablar, la mujer intervino dulcemente con voz afectada. La música de mi padre fluye como el murmullo de un arroyo de montaña y el susurro de las olas de los pinos. Tu hija está completamente encantada. El ceño fruncido de mi padre se relajó. Tú y tu lengua viperina. ¿Por qué no fuiste a buscar a tu madre en lugar de venir a verme? La viajera del tiempo tiró suavemente de la manga de su padre. Papá me crió así que naturalmente estoy más cerca de ti. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en las comisuras de los labios de mi padre. Esa es mi niña buena. Tu madre lleva años en la frontera, probablemente haya olvidado que tiene una hija en la capital. ¡Qué mujer tan poco virtuosa, chinga! No sigas su ejemplo. La joven viajera del tiempo asintió obedientemente. Mi padre tiene razón. Ambos compartieron un momento tan conmovedor entre padre e hija que me dejó con un sabor amargo e incómodo. La viajera del tiempo poseía un carisma extraordinario. Simplemente dio un paseo casual por la mansión,
y pronto todos mis tíos, tías y primos que se alojaban con nosotros le tomaron cariño, un afecto que yo había buscado durante años pero nunca había obtenido, en mi abatimiento. Hasta mi espíritu pareció apagarse. Pasaron varios días en este estado de confusión hasta que la mansión del general abrió de par en par sus puertas principales, con petardos y alboroto resonando por todo el vecindario. Un caballo alto y magnífico se encabritó cuando una mujer desmontó, nada menos que mi madre. Tras ella la seguían varios guerreros con armadura, hombres y mujeres, rodeándola como estrellas alrededor de la luna. Sin embargo, ninguno, ni hombre ni mujer, podía igualar su imponente presencia. Mi madre lucía una brillante sonrisa, aunque sus cejas pobladas estaban fruncidas, lo que le confería un aire dominante incluso con sus labios curvados hacia arriba. Sus facciones eran hermosas, aunque su piel era oscura y curtida. Con casi 8 chi de altura, se movía con agilidad, entrando rápidamente por la puerta. La mujer transmigrada la miró con ojos adoradores y mi corazón se estremeció. ¿Acaso estaba a punto de arrebatarme a otro ser querido? Madre, dijo la joven transmigrada. Su madre no se detuvo, simplemente se acercó. Me puse al lado de la niña transmigrada, la rodeé con un brazo por la cintura y la levanté sin esfuerzo. Chin-san, deja que mamá vea si has adelgazado, dijo. La niña dejó escapar un suave gemido mientras se aferraba a los hombros de su madre, acurrucándose contra ella con cariño. Pensé, lo he perdido todo. Mamá siempre se queja de que no soy lo suficientemente cercana a ella, y ahora tiene una hija que la adora. Me llevé la mano al pecho sintiendo como mi corazón se debilitaba. Tener una hija tan dulce y encantadora. Mi familia sería feliz. Eso era suficiente. No era inteligente ni amable, solo capaz de saludar con rigidez. Las lágrimas nublaron mi vista mientras caía en un sueño profundo e inconsciente. Unos gritos me despertaron de golpe. Al abrir los ojos, la oscuridad me rodeaba, salvo por el tenue resplandor de una vela sobre la mesa. Era una cámara secreta, una usada para torturar a criminales peligrosos. Madre, madre, ¿qué haces?, gritó la niña atada a la cama. Aterrorizada, la miré sorprendida por lo extraño que se sentía ver mi propio rostro desde ese ángulo. La madre estaba de pie junto a la cama, vestida con su ropa sencilla habitual que, sin embargo, emanaba una presencia abrumadora. Se agachó ligeramente y pellizcó la cara de la mujer transmigrada, exigiendo, ¿de dónde salió este fantasma errante atreviéndose a poseer el cuerpo de mi hija? Madre, ¿qué estás diciendo? Soy Chinga, tu propia hija, carne de tu carne, nacida de tu embarazo de 10 meses, respondió la madre. Ah, otro desliz. El nombre de mi hija es Hua Chin-san. Siempre se ha dirigido a sí misma respetuosamente como Chin-san delante de mí. Cuando se ha llamado a sí misma Chinga, intentó replicar la mujer transmigrada. Fue mi padre me llamó Chinga, simplemente me acostumbré a llamarme Chinga delante de él. La madre le tiró del pelo violentamente, entonces pareció recordar que ese era mi cuerpo y aflojó el agarre, acariciando simplemente los mechones. Fantasma errante, ¿qué te pasa? ¿Acaso no tienes padres? ¿Cómo te atreves a reclamar la paternidad de otra persona? ¿Eres una espía?, preguntó mi madre entrecerrando los ojos. La miró fijamente con una mirada penetrante que la paralizó de terror. Tras un largo silencio, la puerta de la cámara secreta se abrió. Una mujer vestida con las túnicas azules de una ama de llaves entró y le susurró al oído: General, el ministro Ji busca a la señorita. Dicen que quiere llevarla al banquete de contemplación de las flores. Mi madre frunció el ceño. ¡Qué tontería! ¿Un banquete de contemplación de flores? Contemplar mis pies, exclamó la niñera con una risita y negó con la cabeza. El general siempre ha sido un poco brusco, pero las damas nobles de la capital tienen sus propias costumbres. Estas jóvenes solo salen una vez cada 10 días o 15 días. Si nuestra joven ama rechaza las invitaciones, ¿qué pasará si las demás dejan de incluirla? Mi madre resopló con rabia. Eso. Hablando muy en serio, levantó a la viajera del tiempo por el cuello: actuarás exactamente como mi hija en la vida real. Si descubro que has mancillado su reputación o usado su cuerpo para fines indebidos, te haré experimentar la exquisita tortura del goteo de agua. La mujer transmigrada salió de la cámara secreta, jadeando. Por fin lo entiendo, cuando ella se debilita yo me fortalezco,
cuando yo me debilito, ella se fortalece. Al contemplar la figura de su madre, una oleada de inmenso coraje la invadió. Soy la hija del gran general de todo el mundo, la sexta heredera de la familia Hua. ¿Cómo podría admitir la derrota? ¿Cómo podría perder contra esta mujer transmigrada? Tras salir de la cámara secreta, las piernas de la mujer transmigrada temblaban. Sentada ante su tocador, me miró con saña y dijo: «Debes sentirte muy satisfecha, ¿verdad?» «Eres una desvergonzada», repliqué. «Me robaste el cuerpo. Me usurpaste la identidad, y ahora te atreves a burlarte de mí después de haber sido desenmascarada, Fumich. Solo puedes hablar por hablar. No te preocupes, no tardaré en reemplazarte por completo y convertirme en la noble más distinguida de la dinastía. Entonces entraré al palacio como emperatriz y alcanzaré la grandeza». Reflexioné detenidamente. El emperador actual ya tiene 50 años, y el príncipe heredero ha superado los 20. ¿De quién es la emperatriz a la que pretende convertirse? Imposible. Ni siquiera ella se rebajaría a tal nivel. ¿Acaso pretende ser la princesa heredera? Pero el príncipe heredero ya se ha casado formalmente con la hija del príncipe de Huainan como su consorte principal, y la pareja se profesa un profundo afecto y una gran armonía. Además de ella, también está su prima, su amor de la infancia, la hija legítima del ministro de Hacienda, como su consorte secundaria. ¿Cómo piensa colarse en este romance ya tan concurrido? ¿Cómo diablos podrá convertirse en emperatriz? Me muero de ganas de saberlo. Mi madre cabalgaba un caballo imponente mientras la viajera del tiempo se sentaba en una cómoda litera, acompañada por su tía Waru, confidente de confianza, y 2 sirvientas. Al bajar del carruaje, la viajera se apoyó en él, llevándose la mano al pecho y adoptando la delicada expresión de una belleza frágil. «Madre querida, me mareo un poco, es insoportable». Mi madre desmontó con un movimiento brusco y chasqueó la lengua con impaciencia. «Deja de fingir, veo a través de tus planes». La transmigrada. «Hija, solo anhelas el cariño de una madre». «Madre, ¿no me miras?» La tía Waru abrió la boca con vacilación. «Señora, quizá la joven ama haya sido malinterpretada. Ha estado fuera de casa mucho tiempo». Mi madre miró fríamente a la tía Waru. ¿Cómo no iba a reconocer a mí? Con solo esa frase, la tía Waru guardó silencio. Confiaba plenamente en su madre y jamás cuestionaba nada de lo que decía. Esto demostraba la formidable eficacia de los métodos de la viajera del tiempo, que casi se había ganado incluso el corazón de la tía Waru. La capital celebraba banquetes de contemplación floral durante todo el año. En esta ocasión, se trataba de flores de durazno, nada particularmente especial. Las flores no eran la principal atracción, el verdadero interés residía en la socialización entre damas nobles y jóvenes, así como en las oportunidades de emparejamiento para jóvenes solteros y solteras. Cuando yo era muy pequeño, mi madre ya había concertado un compromiso matrimonial para mí, el hijo menor del gobernador de Uju. Por este asunto mi padre y mi madre tuvieron una fuerte discusión que solo terminó cuando mi madre sometió físicamente a mi padre en una pelea, obligándolo a aceptar a regañadientes. Mi padre me dijo que el gobernador de Uju no ostentaba más que un cargo de 4ª categoría inferior, que solo me había entregado en matrimonio como favor porque la familia del gobernador eran viejos amigos de mi madre. Pero a medida que crecía, me di cuenta cada vez más de que mi padre se equivocaba. Las damas nobles de la capital, prometidas a familias prestigiosas, sufrían humillaciones incluso antes del matrimonio, encubriendo constantemente los escándalos amorosos de sus prometidos mientras mantenían una fachada de gracia virtuosa. Sin embargo, mi prometido jamás me había parecido desagradable. Fue a partir de entonces que comencé a protegerme de mi padre. Por mucho que menospreciara a mi madre, me negaba a tomármelo a pecho. La familia anfitriona invitó a mi madre a la mesa principal. Antes de irse intercambió una mirada con la tía Uru, indicándole en silencio que vigilara de cerca y evitara cualquier problema. En ese momento, llegaron mis primos. Normalmente mi relación con ellos era tibia, apenas un saludo de cortesía. Inesperadamente la chica transmigrante dio un respingo, su bufanda ondeando al viento, aunque fuera inapropiada según las normas de etiqueta, era innegablemente vivaz y encantadora. «Hermano, hermanito por aquí», dijo mi primo mayor, acercándose, complacido pero contenido. «La hermanita se ha vuelto mucho más vivaz», añadió el primo menor. «Sí, me gusta mucho como es ahora»,
dijo la viajera del tiempo con dulzura. De ahora en adelante la hermana mayor siempre estará a tu lado así, dijo el primo. Si es así, entonces no podría ser mejor. Por cierto, hermanita, mencionaste antes que le pedirías a la tía segunda que me consiguiera un puesto oficial en el ejército. ¿Sigue en pie esa oferta? La viajera del tiempo asintió. Por supuesto que sigue en pie. Hermano y yo somos familia, y la familia debe apoyarse mutuamente. Hermana es tan amable. Entonces le ruego a mi hermana que me ayude a entrar también en la Academia Ling Feng. En el futuro, con mi hermano dominando las artes marciales y yo destacando en literatura, seguramente la convertiré en la dama noble más envidiada de la capital. Sentía una gran satisfacción. Era la primera vez que observaba a la gente a mi alrededor desde una perspectiva externa. Mi primo persiguiendo fama y fortuna, mi prima menor, de rostro dulce pero venenosa. No me extraña que mi madre siempre me escribiera cartas diciéndome que no confiara en mi padre, ni en sus hermanos ni en sus familias. Antes no entendía por qué simplemente obedecía a mi madre y me mantenía alejada de ellos. Solo ahora me doy cuenta de estos parásitos chupasangre disfrazados de humanos que viven a mi alrededor. La viajera del tiempo se dejó llevar por la alegría, pero yo no pude contenerme más. Reuniendo todas mis fuerzas, grité que apoyo mutuo. ¿Acaso no son todos ustedes viviendo a costa de mi madre como parásitos? Siempre se jactan de ser grandes héroes, pero viven del sueldo de mi madre mientras la desprecian. ¡Qué descaro seguir usando sus contactos! Tras mi arrebato sentí como si me hubieran drenado toda la energía, pero mi regaño, mi furia, parecían tan ligeros como un alma, a punto de desvanecerse en el aire. La viajera del tiempo esbozó una sonrisa. Gato negro o gato blanco, da igual. Como caza ratones, es una buena gata. En un rincón oculto me miró y dijo, al mundo no le importa cómo asciendes al poder, solo saben que deben obedecer a quien esté en la cima. Un ladrón que robó el cuerpo de otro ahora lidera a 2 ladrones más para robar los logros ajenos. ¿Dónde está la justicia en este mundo? ¿Dónde está la verdad? Tras intercambiar saludos, todos tomaron asiento. Antes de que comenzara el banquete, llegó también alguien del palacio. Tras un claro anuncio de la llegada de Su Alteza Real el Príncipe Heredero, un noble vestido con túnicas informales de color púrpura entró con paso firme. Aparentaba unos 20 años, con cabello negro azabache y piel blanca como el jade. Aunque no era excepcionalmente guapo, irradiaba una dignidad extraordinaria. Los presentes se pusieron de pie uno tras otro para presentar sus respetos. El príncipe heredero rió con ganas y dijo, siéntanse como en casa, todos. Espero que mi visita repentina no haya interrumpido sus refinados placeres. La mirada de la mujer transmigrada se aferró al príncipe heredero. Justo cuando pensé que se había enamorado a primera vista, esbozó una leve sonrisa. Sus ojos no mostraban ni rastro de afecto, sino una ambición desmedida, como si hubiera encontrado un rival. Tras tomar asiento, el príncipe heredero saludó primero a su madre. El general Hua acaba de regresar a la capital y seguramente desconoce la prosperidad y la felicidad que las tropas fronterizas han custodiado. Este humilde príncipe brinda por usted y por todos los soldados. Alzó su copa de vino y la bebió de un trago. Para no ser menos, su madre respondió, brindo por Su Alteza. Soy un soldado rudo poco dado a las palabras, así que brindo por las provisiones. De Su Alteza por su ropa de invierno, por su confianza. Tras 3 rondas de tragos, el príncipe heredero golpeó ligeramente la mesa con los nudillos. ¿Alguna dama noble con talento estaría dispuesta a actuar? Este príncipe añadirá. Como recompensa sacó una ficha, que un asistente recibió de inmediato y colgó en lo alto. La ficha del príncipe heredero permitía entrar y salir de las propiedades a su nombre, ideal para recompensas de entretenimiento. Criadas y sirvientes se abalanzaron sobre sus amos para que participaran en las actuaciones. La primera dama, la señorita Su, subió al escenario y realizó un cálculo rápido y preciso con el ábaco. El príncipe heredero rió con ganas, que considerada eres al idear semejante actuación. Parece que la señorita Su será sin duda una hábil ama de llaves después de casarse. Estas palabras resultaron más efectivas que la propia ficha, y la señorita Su hizo una profunda reverencia con alegría. Poco después, varios jóvenes maestros subieron al escenario para presentar danzas con espadas y juegos poéticos, ofreciendo desde exhibiciones literarias hasta marciales.
Justo cuando una dama tocaba el guqin, la viajera del tiempo tomó de repente una espada de madera y se abalanzó hacia adelante. A juzgar por su postura, pretendía realizar una danza con espada en armonía con la música. Sin embargo, en el momento en que se puso de pie, la tía Waru le cubrió rápidamente el rostro con un pañuelo blanco. Su cuerpo se desvaneció. Se desplomó inconsciente sobre el hombro de la tía Waru. Señorita, señorita, dijo la tía Waru fingiendo preocupación. Parece que la señorita ha bebido demasiado, añadió con una sonrisa. Sin duda, estaba encantada con la rara ocasión del regreso del general a la capital y la oportunidad de conversar con todas las jóvenes en un día tan hermoso. Varias damas nobles que eran amigas mías rieron y comentaron: Qin-san suele ser la más digna, ¿quién iba a pensar que también tiene un lado tan infantil? Tendremos que molestar a la tía para que cuide bien de Qin-san. La tía Waru respondió: gracias por su preocupación, señoritas. Mi joven ama no suele tener muchas compañeras de juegos, así que siempre se alegra mucho de verlas. Si tienen tiempo, por favor visiten la residencia del general, dijo la tía Waru, llevando y sosteniendo a la mujer transmigrada mientras se retiraban. El príncipe heredero, sentado a la mesa principal, preguntó: General Hua, parece que la señorita Hua se ha retirado. Esa glotona debe haberse emborrachado de tanto beber. Nunca esperé que el general Hua pudiera beber 1000 copas sin emborracharse, y su hija. Ja, ja. Su Alteza se burla de su súbdita. El general Hua solo tiene una hija, debe ser su mayor tesoro. ¿Por qué no le pido a su majestad que le concierta un matrimonio a la señorita Hua? Tengo una prima de 16 años, joven y prometedora. Su madre lo interrumpió. Su Alteza, solo deseo que Qin-san pueda elegir libremente la vida que quiere vivir. Mi hija ha adorado correr y jugar desde pequeña, pero como su humilde servidora debe ir a la guerra, no tuve más remedio que encerrarla en casa. ¿Podría Su Alteza concederle algún puesto oficial sin importancia? ¿Qué título le otorgaremos? Que la princesa lo piense. Si el rango es demasiado bajo, Qin-san. Vagar libremente no la protegerá, pero un cargo demasiado alto la sobrecargaría de responsabilidades. ¿Qué tal si la nombramos vanguardia del Palacio Oriental, para que vigile estas espléndidas tierras en nombre de esta princesa? Su servidora le estará eternamente agradecida. La mujer transmigrada fue drogada hasta quedar inconsciente y mientras su conciencia se desvanecía, la mía se agudizaba, tanto que podía oír la conversación de mi madre con el príncipe heredero. No me había concertado un matrimonio, en cambio, me había conseguido un puesto oficial. Cuando la mujer transmigrada despertó, se encontró de nuevo en la oscura cámara. Esta vez no gritó solo. Gimió y lloró lastimeramente. Madre, ¿por qué me has atado otra vez? ¿Qué he hecho mal? Su madre sostenía un cuchillo, cuya vaina presionaba contra la frente de la mujer transmigrada, y sonrió mientras preguntaba: dime, ¿qué pensabas hacer con esa espada de madera en el banquete? Mi hija simplemente deseaba practicar esgrima para animar la ocasión. Como hija del renombrado general Hua simplemente quería a la nobleza, testigo de la elegancia de los modales de nuestro general, dijo su madre, tocándose la frente. Pero mi Qin-san no practica la esgrima, borda, toca la cítara, pinta, calcula con un ábaco. Madre, has estado tanto tiempo fuera, ¿cómo podría saber con qué desesperación he practicado la esgrima solo para sentirme más cerca de ti? Las lágrimas corrían por el rostro de la mujer transmigrada como flores de peral brillantes bajo la lluvia. Basta, fantasma solitario, no uses el cuerpo de mi hija para llorar, dijo la madre, volviendo la cabeza hacia la tía Yuereu. Yuereu, vigílala, voy al templo Fawa a invitar al maestro. En las horas siguientes, la tía Yuereu vendó los ojos a la viajera del tiempo y perforó agujeros en el fondo de un recipiente, dejando que el agua goteara sobre su frente gota a gota. Al principio lloró, luego, presa del pánico, tras media hora, comenzó a gruñir suavemente como una bestia atrapada e indefensa. Señorita o señorita, por favor, vuelva pronto, no deje que espíritus errantes se apoderen de su cuerpo, murmuraba sin cesar la tía Yuereu. La viajera del tiempo gimió: Yuereu, mi madre no me cree, y tú tampoco. Siempre fuiste quien más me quiso desde que era pequeña, ¿no te acuerdas? Una vez te arrastraste por el suelo fingiendo ser mi caballo, y cuando caí al agua fuiste tú quien arriesgó su vida para sacarme, aunque no sabías nadar. Un destello de emoción cruzó los ojos de Yuereu,
pero rápidamente se pellizcó el muslo. No te escucharé, no te escucharé, me niego a oír tus palabras. Solo acato las órdenes del general. Para sus adentros, le pareció divertido. Los esfuerzos de la mujer transmigrada habían sido en vano, la tía Yue se mantuvo firme. Aparte de las palabras de su madre, no escucharía a nadie. La mirada de Yue se volvió cada vez más resuelta. Joven ama, oh joven ama, por favor, vuelva pronto. Usted es la hija del general, y la hija del general debe heredar su determinación y fuerza. El general fue un hombre verdaderamente extraordinario. ¿Qué tal si le cuento historias sobre él? Los ojos de la viajera en el tiempo se llenaron de desesperación. No quiero oírlo. Sí, claro que sí, dijo la tía Yue como una ferviente devota de su ama, divagando sin cesar. Aunque ahora al general se le llama Huagudi, antes se le conocía como Huadi como en flauta. Me vendieron a la familia Hua cuando era muy pequeña, y siempre fue el general quien me protegió. ¿Sabe por qué al general le pusieron Di, la mujer transmigrada? Porque cuando la señora estaba dando a luz al general, el amo tocó su flauta fuera de la sala de partos toda la noche. Otros podrían haberse conmovido por la historia de amor del amo y la señora, pero el general era diferente a la gente común incluso de niño. Le preguntó a la señora, ¿y qué hay de? ¿Tú, caso no sufriste un dolor insoportable toda la noche? Si dependiera de mí, preferiría ser yo quien tocara la flauta toda la noche. Mientras la tía Yue hablaba, casi podía ver la imagen de mi joven y tierna madre en su mente, tan poco convencional, tan extraordinaria. La tía Yue hablaba con tanta emoción que las lágrimas corrían por su rostro. La joven madre, tras presenciar la muerte de su abuelo y ver su cadáver colgado en las murallas de la ciudad por extranjeros como humillación, buscó venganza, pero su abuela la detuvo amenazando con quitarse la vida. Más tarde mi tío, a quien nunca conocí, ocupó el lugar de su padre en el ejército y murió al cabo de un año. La paz que trajo consigo duró apenas 3 meses. La abuela obligó a mi madre a casarse y le confiscó la espada y la armadura. Mientras tanto, las dos concubinas, entre lágrimas, despidieron al hermanastro de mi madre y lo enviaron a la guerra. Por un lado, el alegre sonido de los tambores de compromiso, por el otro, la triste partida de los guerreros. 6 meses después, el medio hermano de la madre cayó en batalla. Aunque las concubinas nunca culparon a la abuela, ella, abrumada por la culpa, vomitó sangre en el acto y falleció poco después. Tras la muerte de la abuela, la madre rompió su contrato matrimonial, recuperó su sable y su armadura, subió al salón de la corte y derrotó al recién coronado campeón de artes marciales. El emperador, eufórico, le otorgó el sello de comandante, le concedió un título oficial, confiscó las propiedades de los ministros traidores y, tras apoderarse de su plata, la envió al campo de batalla. La madre era incluso más valiente que el abuelo y, gracias a su meticulosa atención al detalle, reconquistó 13 provincias a una velocidad asombrosa. Casi de la noche a la mañana, se convirtió en la comidilla de todas las jóvenes de la capital. Cuando regresaba a la ciudad a lomos de su majestuoso corcel, las jóvenes más osadas incluso le arrojaban flores de seda. La madre atrapó una con displicencia, alzó las cejas para mirar a la joven que se encontraba en la habitación del piso superior, quien inmediatamente se sonrojó intensamente y se desmayó en el acto. Se dice que al despertar, empacó sus pertenencias y huyó de casa para emprender un negocio. En aquel entonces mi madre era tan libre y desinhibida. Desafortunadamente las palabras de la tía Uru solo conmovieron mis emociones, dejando a la mujer transmigrada completamente impasible. Pero pronto me di cuenta de que, aunque sus emociones permanecían tranquilas, sabía fingir. De repente la mujer transmigrada se estremeció y se recompuso al instante. Su voz se transformó casi por completo. ¿Quién se atreve a atarme? Suéltenme ahora mismo. Soy la hija del general Hua. La tía Uru detuvo el castigo de inmediato, retirando la tela que cubría el rostro de la viajera del tiempo. Señorita, señorita, ¿de verdad ha regresado? Sentía como si flotara en el aire. La mirada de la viajera del tiempo estaba aturdida. Usted es la tía Uru, la de mi madre. ¿Por qué me ha atado? Ha traicionado a mi madre, exclamó la tía Uru con júbilo. Esta vez era real, la joven finalmente había llamado al general. Madre, no mamá, no mamá. Debe ser nuestra señorita. Grité. Es una impostora,
te está mintiendo. Por desgracia, la tía Uhuru no me oyó. Buscó ansiosamente con torpeza las esposas de la viajera del tiempo. Tía Uhuru, tengo hambre, quiero comer algo. ¿Podrías quitarme también los grilletes? La tía Uhuru negó con la cabeza. Joven ama, por favor, descanse primero. Cuando el general regrese y confirme su identidad, se los quitará. Entonces esta vieja sirvienta se arrodillará día y noche para expiar sus pecados. Los ojos de la mujer transmigrada se oscurecieron. Aprovechando el momento en que la tía Uhuru se giró para preparar la comida, tomó las pesadas esposas y las estrelló contra el suelo con un golpe brutal. La tía Uhuru se desplomó al instante. En ese momento me abalancé sobre ella. Incluso deseé morir con ella. Esta loca me robó el cuerpo y lo usó para lastimar a quienes me importan, pero tropecé con su forma, cayendo al suelo sin poder hacer nada. La mujer transmigrada sacudió sus grilletes, maldiciendo y gruñendo: Sistema, sal, ayúdame a quitarme estos grilletes. Ante cualquier respuesta del sistema, continuó: estoy de acuerdo, lo pediré prestado, daré mi vida por ello. Zeng Sengnan se asegurará de que esta madre y su hija sean completamente aniquiladas. Así que su nombre era Zeng Sengnan. Mientras sus palabras se desvanecían, los grilletes se rompieron, cayendo al suelo con un fuerte estrépito. Zeng Sengnan rió con una alegría siniestra mientras tomaba el cuchillo de la mesa y lo apuntaba directamente a la tía Uhuru. En ese momento, estallé en carcajadas. Los movimientos de Zeng Sengnan se congelaron. ¿De qué te ríes?, preguntó. Estoy feliz, dije. Al matar a la tía Uhuru, esencialmente le has declarado la guerra a mi madre. Tu madre no confía en mí de todos modos, ¿qué importa si le declaro la guerra? Adelante, inténtalo. La tía Uhuru ha estado con mi madre más tiempo que yo. A ver si mi madre te reduce a polvo aunque uses mi cuerpo. Mata a la tía Uhuru. Prefiero morir contigo a que uses mi cuerpo para dañar a mi madre. Los ojos de Zeng Sengnan se oscurecieron. Sin responderme, bajó el cuchillo y, mirando a la inconsciente tía Uhuru, soltó una risa gélida antes de marcharse. Zeng Sengnan fue al patio de su padre, llorando desconsoladamente mientras desahogaba su odio hacia su madre. Su padre le dio una palmadita en el hombro, pero su rostro mostraba una expresión de satisfacción. Me alegra que la hija que crié no haya heredado el carácter dominante y egoísta de su madre. Padre, ¿por qué no lo hacemos todo? Soy su hija, así que es justo que herede todo de ella, su ejército, su cargo. Solo así podremos vivir bien. Su padre la examinó como si de repente no reconociera a su propia hija. Tras un largo silencio, suspiró: Iner, tu padre está de acuerdo porque eres mi única hija, continuó. Tu madre era dominante y despiadada. Cuando mi familia cayó en desgracia, se aprovechó de habernos salvado para obligarme a un matrimonio matrilocal. Por el bien de toda mi familia Ji, no tuve más remedio que tragarme el orgullo y entrar en la mansión del general. ¿Quién iba a pensar que esta mujer no se contentaba con disfrutar del prestigio de la mansión? Insistió en ir al campo de batalla y arrastrarme con ella. Aguanté 3 años con ella entre interminables arenas amarillas, pasando hambre y frío cada día. 3 años después, repelió temporalmente a las tribus extranjeras, quedó embarazada ese mismo año y te dio a luz. Pero después de que nacieras, ni siquiera te tuvo en brazos una sola vez antes de abandonar la tienda. ¿Quién sabe a dónde fue? Más tarde me pidió que te llevara de vuelta a la capital, pero ¿quién iba a pensar que en el camino me atacarían unos bandidos, me herirían gravemente y jamás podría tener hijos? Tras regresar a la capital, me consoló hipócritamente, diciendo que mientras te criara bien, no serías peor que un hijo, y que no me despreciaría. La voz de mi padre se tornó venenosa, pero hace poco descubrí que esos bandidos habían sido indultados hacía mucho y ahora estaban destinados en el batallón de patrulla suburbana de la capital, cuyo comandante es la antigua subordinada de tu madre, esa mujer vil. Ella fue quien me arruinó, me engañó durante tantos años. Chinga, eres mi único hijo, pero tu madre aún es joven, puede tener más hijos. Si algún día tuviera un hijo fuera del matrimonio, tu futuro estaría en grave peligro. Los dos hombres se miraron fijamente con los ojos ardiendo de odio hacia la misma mujer. De repente sentí que me relajaba. No era solo relajación, era
Exultante, mi madre se erguía imponente, poseía una fuerza descomunal y estaba dotada de una inteligencia extraordinaria. 16 años atrás, había urdido una trampa que confinó a mi padre durante media vida y reconoció al instante la verdadera identidad de una mujer transmigrada. ¿Cómo podrían estos dos hacerle frente ahora? ¿Acaso la unión de dos necios los vuelve sabios? Mi alegría era inmensa, tanta que incluso mi alma se volvió más sólida. Estos dos idiotas, aunque no muy brillantes, habían ideado métodos absolutamente repugnantes. Zheng Shengnan iba a entrar en el palacio, pretendía convertirse en la concubina del anciano emperador. El emperador era tan anciano, y aún así, ella se atrevió a besarlo. Claro que no usaba su propia boca, sino la mía. Cuando mi madre regresó del templo Feiman, llegó demasiado tarde. Zheng Shengnan ya se había entregado en el palacio. Tras solidificarse mi alma, mi rango de movimiento y percepción mejoraron significativamente, así que, aunque ahora mismo estoy en el palacio, puedo percibir vagamente las emociones de mi madre, que se preocupa por mí. No mostró el menor disgusto, de hecho parecía encontrar la situación bastante divertida. El anciano emperador sonrió a Zheng Shengnan, con el rostro surcado de arrugas. «Insan, ¿fue idea del general Hua que entraras en el palacio, Majestad?», preguntó. «Fue mi admiración por usted lo que me llevó a rogar a mi familia que me permitiera entrar», respondió ella, mencionando deliberadamente a su familia en un intento de confundir. «Entonces puedes establecerte aquí en paz», dijo el anciano emperador, otorgándole el palacio Chumin. El palacio Chumin había sido la residencia de la difunta princesa mayor. Zheng Shengnan respondió con humildad: «Esta humilde concubina obedece el decreto de su majestad». Su referencia a sí misma cambió naturalmente de súbdita a concubina, sorprendiendo tanto al anciano emperador que su barba se erizó 3 veces. Zheng Shengnan pasó una noche en el palacio. Durante su estancia, el anciano emperador envió a varias princesas a hacerle compañía. El mensaje implícito era claro: olvídate de ser una concubina, mejor ve a jugar con las princesas, jovencito. Al día siguiente el anciano emperador llamó a Zheng Shengnan y le dijo amablemente: «¿Disfrutaste tu estancia en el palacio? Se hace tarde, deja que tu madre te lleve a casa. Después de todo, ella es tu única familia ahora, debes ser filial con ella». El general Hua ha tenido una vida dura. Zheng Shengnan alzó la vista asombrado: «¿Mi única familia?». El anciano emperador se acarició la barba. «En efecto, anoche el general Hua envió un mensaje diciendo que tu padre, Jimai, se ha vuelto loco al enterarse de que no eres su hijo biológico. Ahora clama por convertirse en monje en el templo Fawa. Ahora entiendo la intención del general Hua, debe pensar que el cargo oficial que te otorgó el príncipe heredero era demasiado insignificante». «Ja, ja, ja. Muy bien, por la presente te nombro gran astrólogo y te confiero el sello oficial». Un eunuco cercano presentó respetuosamente el jade. «Placa de identificación, qué fortuna tienes, señorita Hua». El último gran astrólogo fue Su Alteza el Príncipe Gon. Desde su fallecimiento, este puesto ha permanecido vacante durante 5 años. Zheng Shengnan se quedó estupefacta hasta que un eunuco le recordó de inmediato: «Gran astrólogo Hua, por favor, inclínese en señal de gratitud». Ella obedeció aturdida, y para cuando recobró el sentido, ya la habían escoltado fuera del salón de cultivo mental. De repente, como enloquecida, apretó los dientes y gritó: «Majestad, esta persona desea desenmascarar al general Hua por albergar intenciones traidoras». Mi corazón dio un vuelco, realmente había perdido la razón, atreviéndose a pronunciar tales palabras. Sentí que la rabia me invadía, incluso presentía el leve impulso de liberarme de las ataduras que me oprimían. «¿Cómo te atreves a calumniar a mi madre con semejante disparate? Te arrancaré la boca». Decidí en ese mismo instante perecer junto a ella. Una luz blanca cegadora brilló ante mis ojos. Tras recuperar la sensibilidad en mi brazo derecho, la consecuencia de haber quemado mi fuerza vital con todas mis fuerzas fue recuperar el control de mi mano derecha. Con tremendo esfuerzo levanté la mano, saqué la horquilla y la dirigí hacia mi garganta. Los gritos y alaridos a mi alrededor se alejaron, dejando solo el aullido lastimero del viento envolviéndome, que parecía alabar mi valentía. He sido una dama noble desde niña. Lo que define a una dama noble no son los lujos superfluos, sino la voluntad de sacrificar la vida para proteger lo que debe protegerse. Justo cuando la horquilla me atravesó la piel, una hoja brotó, haciendo que el arma se me escapara de la mano. Mi madre se acercó.
rápidamente alzando mi esbelta figura entre sus manos. Chin-san, tu madre está aquí. Muy cerca venía el maestro de la fama y el templo, quien juntó las palmas de las manos y dijo: General Hua, no se preocupe, la señorita Hua tiene la fuerza suficiente para liberarse de estas ataduras por sí misma. Me miró con compasión, mientras los ojos de mi madre pasaban del dolor inicial a la confianza. En ese momento me pareció comprender algo y mi madre también, pues exclamó con fuerza: Chin-san, te amo. No solo porque nos une la sangre, no solo porque eres mi hija, sino porque eres cortés y sabia, conoces la decencia, distingues el bien del mal y eres bondadosa. Eres la mejor muchacha del mundo y tu valentía no viene de mí, sino de ti misma. Eres una persona excepcional, capaz y extraordinaria. Puedes ahuyentarla. Desde pequeña supe que tenía una madre de elegancia y talento incomparables. A los 16 años su padre y sus hermanos cayeron en batalla. Toda la familia Hua fue martirizada por su lealtad, mientras las tribus fronterizas se unían, decididas a arrebatar una gran parte de nuestro imperio. Sin embargo, el emperador anterior había favorecido a los eruditos sobre los guerreros, dejando a la corte sin comandantes capaces. Fue entonces cuando mi madre entró con paso firme en la majestuosa sala. Vestida con armadura de batalla, según registraron los historiadores, la doncella Hua mayor medía 2,5 metros de altura, con anchos hombros que se estrechaban hasta una cintura fina, rasgos más llamativos que los de cualquier hombre. Su presencia era imponente. El nuevo emperador ascendió al trono ya pasados los 40, tras 20 años como príncipe heredero. Su padre le legó solo ruinas de gobierno, ávido de grandeza. Consideraba sus 40 años como la edad propicia para la conquista, por lo que colocó resueltamente el sello del comandante en las manos de mi madre. Entonces mi madre se arrodilló ante la corte y declaró: su súbdito recibe el decreto imperial. Este humilde servidor parte primero para retribuir la infinita gracia de su majestad, segundo por el pueblo de la frontera, y tercero para vengar a los leales mártires de la familia Hua. Cuando su servidor haya consumado la venganza, regresaré a la capital para entregar mi sello de comandante. Entonces ruego a su majestad que conceda permiso a este humilde servidor para retirarse a nuestra casa ancestral en Xinjiang y vivir allí el resto de mis días. Paz. Estas palabras calaron hondo en el corazón del emperador. Un general que sabía luchar, tenía asuntos personales que resolver, pero no ansiaba el poder militar. La confianza entre soberano y súbdito se volvió inquebrantable, y así mi madre partió a la guerra. Al principio hubo murmullos sobre ella, pero en pocos meses se había ganado el corazón de todos con sus hazañas. La guerra es una tarea ardua, así que mi madre me envió de vuelta a la capital. En aquellos primeros días tras mi regreso, la vida fue bastante difícil. Mi padre ahogaba sus penas en la bebida todo el día, sin prestarme atención. Solo 2 ancianas criadas me atendían, me trataban con amabilidad, pero su constante charla entre ellas me resultaba incomprensible. A nadie le importaba el rico mundo interior de un niño de apenas unos años. No fue hasta que cumplí 6 años que mi madre regresó brevemente a la capital para visitarme, acariciándome la cabeza, me llevó a visitar varias casas nobles, donde hice muchas amigas. Los momentos felices siempre son fugaces. Mi madre solo se quedó 3 días antes de regresar apresuradamente. Al crecer un poco me di cuenta de que a las jóvenes nobles que me rodeaban en realidad no les caía bien. Sus familias les habían ordenado que me complacieran. Quizás solo era una niña común y corriente aburrida. Mi popularidad provenía de mi madre, la hija predilecta del cielo. Yo simplemente estaba cerca de su resplandor, creyendo erróneamente que yo también brillaba. Sentí las lágrimas caer de mis ojos. Madre, dije Insan, desde que tenías 8 años, has estado repartiendo gachas fuera de las puertas de la ciudad el primer día de cada mes. Algunos te llamaban hipócrita, pero simplemente respondías con serena indiferencia: si puedo seguir así toda la vida, entonces deja de ser hipocresía. Insan, cuando tenías 9 años, tu amiga de la infancia, la señorita Li, sufrió una desgracia, su familia fue exiliada. Ella te suplicó que la salvaras. Tu indulto imperial y aún así lo rechazaste, pues la familia Li había amasado riquezas mediante la corrupción, exprimiendo al pueblo y arruinando a incontables familias. Al ver el rostro de la señorita Li surcado de lágrimas, le dijiste: Liu Yun, si te ayudo, estaría traicionando a muchos otros. Tus amigos te llamaban desalmado, pero yo sabía que eras lúcido, firme en tus principios. Tu padre siempre habla mal de mí,
tanto abierta como secretamente, pero nunca te fías de sus palabras, lo refutas con la razón y la evidencia. Aunque por piedad filial, sabes cuándo parar. El cuerpo no es un árbol, ni el espejo es más brillante que un soporte, todos son ilusiones, y lo irreal no es la verdad. El mundo que habito es real, y yo soy mi verdadero yo. ¿A quién le importa si soy excepcional o común? ¿Quién me define? ¿Quién me juzga? ¿Quién me controla? Soy quien soy. Huayin-san, al pensar esto, la opresión que sentía en el pecho se desvaneció, y mi alma se sintió más pesada. Hasta que recuperó completamente el control de mi cuerpo, justo entonces oí un grito: anfitrión, se acabó. Huayin-san es la verdadera protagonista. El aullido de Zheng Shengnan resonó: inútil. ¿Para qué sirves? La voz chillona continuó: todo es culpa de Huagudi. Es solo un personaje secundario, pero brilla tanto que me confundí con ella. Basta de tonterías. Díganme qué hacer. Me da igual. Es su error. No me echen la culpa. Sáquenme de este mundo ahora mismo. ZZZZZ, sueñen. La energía que me queda solo me alcanza para irme. Adiós. Antes de que pudieran terminar la discusión, un rayo cayó, transformando la figura translúcida en el aire en una forma sólida, una mujer que cayó al suelo. Vestía ropas extrañas y su rostro se contrajo de terror. Sistema, sistema, gritó. Era la voz de Zheng Shengnan, no podía confundirla. La habían detenido como a un demonio. Al mismo tiempo una luz dorada me envolvió, afectando también a quienes me rodeaban. El anciano emperador y el príncipe heredero, que habían acudido apresuradamente, no sintieron más que un calor reconfortante recorrer sus cuerpos. El anciano emperador tosió agua negra, y las arrugas en el rabillo de sus ojos disminuyeron visiblemente. Mientras tanto, la espalda del príncipe heredero, herida años atrás, se enderezó sin esfuerzo. Las dolencias crónicas de mi madre habían sanado casi por completo, y mi transformación era la más asombrosa. Hacía apenas unos instantes sufría de terribles dolores de cabeza, pero ahora me sentía revitalizada. Incluso los guardias y eunucos se beneficiaron. El anciano emperador, con los ojos brillantes de emoción, exclamó: intervención divina. Intervención divina. Sin duda nuestra devoción ha conmovido los cielos, y han bendecido al gran Zhu. Larga vida a su majestad. 10.000 años. 10.000 veces 10.000 años. La multitud se arrodilló y vitoreó. Desde ese día en adelante el anciano emperador comenzó a mirarme con afecto paternal, de no ser por mi condición de única joven amante de la familia Hua, incluso podría haberme nombrado princesa. Tras curarse la enfermedad crónica de mi madre, ella se volvió cada vez más formidable. En 3 años había pacificado por completo las regiones fronterizas. Más tarde entregó el conteo de tigres, tal como había prometido. El viejo emperador, creyendo haber logrado una hazaña monumental para la historia, abdicó en el acto y se retiró. El príncipe heredero ascendió al trono. No esperaba convertirse en emperador tan fácilmente, pues pensaba que tendría que esperar hasta los 40 como su predecesor. El nuevo emperador, con lágrimas en los ojos, aprobó especialmente la creación de una academia para nuestra familia Hua, a la que llamó Academia Bo, para reclutar practicantes de artes marciales. Mi madre aceptó con gusto el puesto de decana. Le disgustaba la guerra, la detestaba, pero amaba las artes marciales. Convertirse en decana fue, sin duda, el mejor resultado para ella. Cabe mencionar que mi madre gozaba de un gran prestigio entre el pueblo llano, muchas mujeres la admiraban, lo que inesperadamente inspiró a numerosas mujeres a practicar artes marciales. La práctica de las artes marciales fortalecía el cuerpo. Y con mejor salud, todo se volvió más fácil, tanto en los negocios como en los estudios. Esto propició un repentino auge de mujeres comerciantes y poetisas. Mientras viajaba por montañas y ríos, recopilé su esencia poética en un volumen, formando el primer compendio ilustrado del mundo. Comenzando conmigo, las generaciones posteriores continuaron añadiendo contenido a este libro. Finalmente comprendí las últimas palabras de Zheng Shengnan: Huayin-san es la verdadera protagonista. Resulta que yo era la verdadera protagonista, solo que la protagonista era yo, y también lo era la autora. Y más allá de mí, cualquier persona bajo el cielo podría ser igual,
sin importar su género, edad o estatus social. Historia paralela, crónicas de la elección del esposo de la general Hua. Mi nombre es Hua Wudi, un nombre que yo misma elegí. Cuando me enviaron a la expedición, Jimai tuvo mala suerte. A decir verdad, simplemente tuvo mala suerte. Tras soportar innumerables penurias para viajar a la capital para los exámenes imperiales, se alojó con un pariente lejano cuya casa estaba a 18 grados de separación. Antes de que pudiera instalarse por más de unos días, la casa de su pariente fue allanada y casi lo encarcelan como daño colateral. Justo cuando lo arrestaban, se aferró a mi pierna, suplicando: «Heroína, sálvame. Soy inocente». Le miré el rostro, sus hermosos rasgos se contrajeron por el miedo, dándole una expresión de profunda lástima. Lo más importante es que tuvo un juicio excelente, reconoció de inmediato que yo era una heroína. Me sentí inmensamente complacida, así que lo salvé, y declaró que estaba dispuesto a seguirme hasta el fin del mundo si fuera necesario. ¿Sabes qué es lo que más le cuesta resistirse a una mujer? Naturalmente a un hombre de belleza deslumbrante que jura lealtad. Así que lo cargué en brazos y lo llevé directamente a la frontera. Se quedó aturdido. Durante mucho tiempo permaneciendo así hasta el nivel 13, sosteniendo su mano con ternura, le dije con cariño: «Sé que me adoras y yo también te adoro. ¿Por qué no nos casamos hoy? De ahora en adelante te casarás con alguien de mi familia Hua. No te preocupes, mientras yo tenga carne para comer, tú tendrás sopa para beber». La pregunta que le hice a mi madre en mi juventud finalmente tuvo respuesta: si las mujeres pueden lograr grandes hazañas, entonces es justo que los hombres tengan hijos y se encarguen de las tareas del hogar. Mordiéndose el labio preguntó: ¿no eres la hija mayor de la familia Hua? ¿No deseaba tu madre que te casaras con alguien de otra familia? Le pellizqué la mejilla: claro, cariño. Prefiero que me llames General Flor o heroína, me emociona más. Mi rostro palideció de timidez. Supongo que tengo cierto talento para la guerra, capaz tanto de comandar batallas como de lanzarme al combate sangriento. En 3 años recuperé los 13 niveles. Perdí los pases y fue entonces cuando descubrí que estaba embarazada. El médico militar la examinó y dijo: «El joven maestro es realmente sensato y considerado». El general apenas tuvo reacciones adversas al cargarlo. Me eché a reír. Quizás sea una niña. La sensación de compartir sangre con un ser tan pequeño es completamente nueva. Tal vez la poca ternura que poseo en esta vida se la he dedicado por completo a esta pequeña. El parto también fue sin problemas. Soy de huesos grandes y la niña era diminuta, así que salió sin mucho esfuerzo, delgada y pequeña. Antes de que naciera les dije a los soldados: «No se relajen, volveré justo después de dar a luz, y quien sea que pille holgazaneando durante los ejercicios matutinos recibirá una paliza de mi parte». Después de que naciera, dejé que sus deditos se enroscaran en mi meñique y me quedé mirándola boquiabierta todo el día. Los soldados fuera de la tienda se quejaban sin cesar: «¿Cuándo saldrá el general? Ya no puedo entrenar más». Claro, cállense, idiota. La general es una mujer, y ahora mismo está en su momento de mayor vulnerabilidad. No la molestes. ¡Guau, qué miedo das! ¿Cómo te atreves a decir que la general es una mujer? Si aquí hay una mujer soy yo. Cállate. Has estado completamente dominado por mujeres toda tu vida. Tu madre te pegaba de niño, la general te pegaba de adulto, y tu esposa te pegará cuando te cases, y aún así te atreves a burlarte de las mujeres. Los sonidos del exterior se fueron apagando mientras escuchaba, y me quedé profundamente dormida abrazando a mi hija. Antes de que naciera, ya le había puesto un nombre: Insan. Yue sonrió y dijo: «Señorita, elija otro nombre también, por si acaso resulta ser una señorita». También se le llama Montañain, la majestuosa Montañain. ¿Cómo pueden las montañas distinguir entre hombres y mujeres? Insan había sido débil desde niña. El médico del ejército dijo que era demasiado pequeña para soportar el clima de aquí, así que cuando cumplió 3 años, le pedí a Jimai que se la llevara. De regreso a la capital, antes de partir, Yue estaba sumamente preocupada. «Señorita, no creo que el señor Ji sepa cómo cuidar de la pequeña». De pie en la ladera, observando cómo el carruaje se balanceaba de regreso, no pude evitar soltar una risa fría. «Él tratará bien a Insan».
Por un instante me había sentido atraída por Himai, pero al calmarme, me di cuenta de que era completamente transparente. Sus ojos no reflejaban afecto alguno por mí ni por Insan, solo un deseo oscuro e insondable. Habiendo vivido casi la mitad de mi vida, si permitía que un hombre así se aprovechara de mí, entonces sí que había desperdiciado mis años. Lo que siguió era inevitable. Tras regresar la caravana a las afueras de la capital, fue emboscada por bandidos. Himai perdió la capacidad de tener hijos, Insan sería su única hija. La anciana niñera que cuidaba de Insan no dejaba de escribirme. Mi Insan creció bien en lugares que yo desconocía, solo que su padre era verdaderamente exasperante. Cuando Insan tenía 6 años, castigada por Himai a arrodillarse en el salón ancestral por escribir mal los caracteres, y dado que había una razón válida, ni siquiera las 2 ancianas criadas pudieron interceder, así que me escribieron para informarme. ¿Estás aquí preguntando a mi lado? ¿Tuvo la señorita un berrinche? Recuerdo cuando eras joven, señora, siempre trepabas a los árboles o escalabas muros para escapar cada vez que el amo te castigaba, dejándolo indefenso. La segunda mitad de la carta mencionaba que Insan se arrodilló obedientemente en el salón ancestral durante medianoche, sin embargo, se había atado gruesas almohadillas de algodón a las rodillas y le había pedido a un carpintero que le hiciera un pequeño taburete que pudiera ocultar bajo su falda, por lo que no sufrió mucho. ¿Estás aquí?, dijiste preocupada. La señorita no heredó tu valentía. Te di una palmadita en la cabeza, ¿no es así? La personalidad de cada uno se forma por su crianza. Soy despreocupada y dominante porque mis padres me consentieron. En cuanto a Insan, su madre no estaba a su lado y su padre no la quería. A esta niña le he fallado. Además, la piedad filial pesa más que el cielo. Durante la última década, he regresado varias veces. Cada vez, la pequeña Insan se ponía rígida, con rostro solemne, haciendo una reverencia respetuosa. Justo cuando me culpaba por no darle suficiente cariño y pensaba que no me quería, vi su diminuta sombra siguiéndome a la luz del sol. Esa pequeña sombra oscura extendió su manita, enganchó la mano de mi sombra, y luego levantó el índice fingiendo tocar mi armadura. Esta hija mía, aun correcta en apariencia, en realidad escondía miles de palabras en su corazón. Tomé su manita y me incliné, diciendo, «Pequeña Insan, ¿extrañas a tu madre?» «Vamos, mamá, esto no está bien». El rostro de la pequeña Insan se puso rojo carmesí, pero seguía insistiendo en la corrección. Era demasiado adorable. Así que cuando Insan cumplió 16 años, nuestro ejército, tras una gran victoria al regresar a la capital para recibir las recompensas imperiales, en cuanto llegué a la residencia del general, supe de inmediato que aquella no era Insan. ¿Qué clase de demonio se atreve a poseer el cuerpo de mi Insan? Siguiendo el juego, sometí al espíritu errante a una tortura mental. ¡Qué tontería! ¿De verdad creían que esta anciana era tonta? ¿Qué madre no reconocería a su propia hija? ¿Que el padre de Insan no podía distinguirla? Entonces no merece ser llamado padre. Lo agarré por el cuello y lo estampé contra la pared. «Ya basta de tu vida cómoda», exclamó con los ojos desorbitados de rabia. «Insan ni siquiera es tu hija biológica, ¿por qué tanta prisa por enviarla al palacio?» Enloqueció gritando y vociferando como un loco, declarando que renunciaría al mundo y se haría monje. «Que se vaya entonces, ¿quién podría detenerlo?» Insan ya era mayor y él ya no servía para nada. Sin dudarlo, lo envié. Él y sus hermanos parásitos se fueron al templo Feimen a tomar votos monásticos, pero el templo Feimen sí que se preocupa por la calidad, ¿sabes? Al día siguiente los echaron a todos. Después de regresar a su cuerpo, Insan me abrazó con fuerza, escondiendo la cabeza tímidamente mientras murmuraba, «Mamá». El urú herido se acercó cojeando alarmado, exclamando, «¿Por qué te sigue llamando mamá? ¿Acaso sigue poseída?» Pero yo solo me reí y levanté a Insan en el aire. «Pequeña Insan, ¿extrañaste a mamá? Vamos arriba». Justo cuando me culpaba por no darle suficiente cariño y pensaba que no le caía bien, vi su diminuta sombra siguiéndome a la luz del sol. Esa pequeña sombra oscura extendió su manita, enganchó la mano de mi sombra, y luego levantó el índice fingiendo tocar mi armadura. Esta hija mía, aun correcta en apariencia, en realidad escondía miles de palabras en su corazón. Tomé su manita y me incliné, diciendo, «Pequeña Insan, ¿extrañas a tu madre? Vamos.
Mamá, esto no está bien, dijo. El rostro de la pequeña Insan se puso rojo como un tomate, pero seguía insistiendo en la corrección. Era demasiado adorable. Cuando Insan cumplió 16 años, nuestro ejército obtuvo una gran victoria. Al regresar a la capital para recibir las recompensas imperiales, en cuanto llegué a la residencia del general, supe de inmediato que no era Insan. ¿Qué clase de demonio se atrevería a poseer el cuerpo de mi Insan? Siguiendo el juego sometí al instante al espíritu errante a una tortura mental. ¡Qué tontería! ¿De verdad creían que esta anciana era una tonto? ¿Qué madre no reconocería a su propia hija? ¿Qué? ¿El padre de Insan no pudo distinguirlas? Entonces no merece ser llamado padre. Lo agarré del cuello y lo estampé contra la pared. «¿Ya te cansaste de tu vida de lujos?», exclamó con los ojos desorbitados de rabia. «Insan ni siquiera es tu hija biológica». «¿Por qué tanta prisa por enviarla al palacio?», le dije. Enloqueció gritando como un loco, declarando que renunciaría al mundo y se haría monje. «Pues déjenlo ir», pensé. ¿Quién podría detenerlo? Insan ya era mayor y él ya no servía para nada. Sin dudarlo lo envié junto con sus hermanos parásitos al templo Feimen para que tomaran los votos monásticos. Pero resulta que en el templo Feimen sí que se preocupan por la calidad. Al día siguiente los echaron a todos. Al volver en sí, Insan me abrazó con fuerza, escondiendo la cabeza tímidamente mientras murmuraba: «Mamá, el Urú herido». Llegó cojeando alarmada, exclamando: «¿Por qué sigue llamándote mamá? ¿Acaso sigue poseída?». Pero yo solo me reí y levanté a Insan en el aire. «Pequeña Insan, ¿echaste de menos a mamá?». Vamos arriba. Justo cuando me culpaba por no darle suficiente cariño y pensaba que no le caía bien, vi su diminuta sombra siguiéndome a la luz del sol. Esa pequeña sombra oscura extendió su manita, enganchó la mano de mi sombra, y luego levantó el índice fingiendo tocar mi armadura. Esta hija mía, aun correcta en apariencia, en realidad escondía miles de palabras en su corazón. Tomé su manita y me incliné, diciendo: «Pequeña Insan, ¿extrañas a tu madre?». «Vamos». «Mamá, esto no está bien», dijo. El rostro de la pequeña Insan se puso rojo como un tomate, pero seguía insistiendo en la corrección. Era demasiado adorable. Cuando Insan cumplió 16 años, nuestro ejército obtuvo una gran victoria. Al regresar a la capital para recibir las recompensas imperiales, en cuanto llegué a la residencia del general, supe de inmediato que no era Insan. ¿Qué clase de demonio se atrevería a poseer el cuerpo de mi Insan? Siguiendo el juego sometí al instante al espíritu errante a una tortura mental. ¡Qué tontería! ¿De verdad creían que esta anciana era una tonto? ¿Qué madre no reconocería a su propia hija? ¿Qué? ¿El padre de Insan no pudo distinguirlas? Entonces no merece ser llamado padre. Lo agarré del cuello y lo estampé contra la pared. «¿Ya te cansaste de tu vida de lujos?», exclamó con los ojos desorbitados de rabia. «Insan ni siquiera es tu hija biológica». «¿Por qué tanta prisa por enviarla al palacio?», le dije. Enloqueció gritando como un loco, declarando que renunciaría al mundo y se haría monje. «Pues déjenlo ir», pensé. ¿Quién podría detenerlo? Insan ya era mayor y él ya no servía para nada. Sin dudarlo lo envié junto con sus hermanos parásitos al templo Feimen para que tomaran los votos monásticos. Pero resulta que en el templo Feimen sí que se preocupan por la calidad. Al día siguiente los echaron a todos. Al volver en sí, Insan me abrazó con fuerza, escondiendo la cabeza tímidamente mientras murmuraba: «Mamá, el Urú herido». Llegó cojeando alarmada, exclamando: «¿Por qué sigue llamándote mamá? ¿Acaso sigue poseída?». Pero yo solo me reí y levanté a Insan en el aire. «Pequeña Insan, ¿echaste de menos a mamá?». Vamos arriba. Supe de inmediato que no era Insan. ¿Qué clase de demonio se atreve a poseer el cuerpo de mi Insan? Siguiendo el juego sometí al espíritu errante a una tortura mental. ¡Qué tontería! ¿De verdad creían que esta anciana era tonta? ¿Qué madre no reconocería a su propia hija? ¿Que el padre de Insan no pudo distinguirla? Entonces no merece ser llamado padre. Lo agarré por el cuello y lo estampé contra la pared. «Ya basta de tu vida cómoda», exclamó con los ojos desorbitados por la rabia. «Insan ni siquiera es tu hija biológica».
¿Por qué tanta prisa por enviarla al palacio?, añadí. Enloqueció gritando y vociferando como un loco, declarando que renunciaría al mundo y se haría monje. Pues que se vaya, pensé. ¿Quién podría detenerlo? Insan ya era mayor y él no servía para nada. Sin dudarlo lo envié junto con sus hermanos parásitos al templo Feimen para que tomaran los votos monásticos. Pero Feimen. En el templo sí que se preocupan por la calidad, ¿sabes? Al día siguiente los echaron a todos. Después de regresar a su cuerpo, Insan me abrazó con fuerza, escondiendo la cabeza tímidamente mientras murmuraba, «Mamá». El urú herido se acercó cojeando alarmado, exclamando «¿Por qué sigue llamándote? ¿Mamá? ¿Acaso sigue poseída?». Pero yo solo me reí y levanté a Insan en el aire. «Pequeña Insan, ¿echaste de menos a mamá? Vamos arriba». Supe de inmediato que no era Insan. ¿Qué clase de demonio se atreve a poseer el cuerpo de mi Insan? Siguiendo el juego sometí al espíritu errante a una tortura mental. ¡Qué tontería! ¿De verdad creían que esta anciana era tonta? ¿Qué madre no reconocería a su propia hija? ¿Que el padre de Insan no pudo distinguirla? Entonces no merece ser llamado padre. Lo agarré por el cuello y lo estampé contra la pared. «Ya basta de tu vida cómoda», exclamó con los ojos desorbitados por la rabia. «Insan ni siquiera es tu hija biológica. ¿Por qué tanta prisa por enviarla al palacio?», añadí. Enloqueció gritando y vociferando como un loco, declarando que renunciaría al mundo y se haría monje. Pues que se vaya, pensé. ¿Quién podría detenerlo? Insan ya era mayor y él no servía para nada. Sin dudarlo lo envié junto con sus hermanos parásitos al templo Feimen para que tomaran los votos monásticos. Pero Feimen. En el templo sí que se preocupan por la calidad, ¿sabes? Al día siguiente los echaron a todos. Después de regresar a su cuerpo, Insan me abrazó con fuerza, escondiendo la cabeza tímidamente mientras murmuraba, «Mamá». El urú herido se acercó cojeando alarmado, exclamando «¿Por qué sigue llamándote mamá? ¿Acaso sigue poseída?». Pero yo solo me reí y levanté a Insan en el aire. «Pequeña Insan, ¿echaste de menos a mamá? Vamos arriba».